En este día vamos a estudiar el séptimo día, basado en el libro de Génesis, capítulo número 2, versículos del 1 al 3. Y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Amén. Bueno, en esta hora nosotros vamos a hacer un pequeño resumen acerca de lo que predicamos la semana anterior, de lo que enseñamos acerca de la creación del ser humano, de la creación del reino animal y de la creación del reino vegetal y todo lo que aconteció en los últimos versículos del capítulo número 1 de Génesis. Y recordamos pues que el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios, cuando explicamos que lo que esto significaba y significa aún es que el ser humano originalmente tenía los talentos, los dones y la autoridad necesaria. Era perfecto, en otras palabras, en su creación por parte de Dios para poder ejercer autoridad en toda la creación, ¿verdad? Para poder ejercer dominio sobre el reino animal, para poder um, tomar posesión de todo aquello que el Señor había creado para él. Y pues este dominio sobre la tierra y sobre la creación terrestre, pues todo estaba en armonía. Vemos también que el ser humano, de acuerdo a la palabra de Dios, la Biblia, fue creado como varón y hembra, lo cual estableció la base fundamental del matrimonio. El matrimonio de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a la visión de Dios. Y también vemos que en ese mismo capítulo al ser humano se le dan mandamientos y leyes acerca de su alimentación. Y no tanto así como para el ser humano, también para los animales y las criaturas que habitaban sobre la tierra, que fueron creadas por Dios. Y existía pues un equilibrio y una armonía perfecta. Y eso Dios lo testifica cuando Él dice, y todo lo que creó, Él vio que era de en gran manera bueno, que vio que era bueno, ¿verdad? Eso es lo que significan esas palabras, que Dios daba uh, su aprobación, daba fe que todo lo que existía en ese momento era perfecto de acuerdo al modelo que él había ideado, cumplía el propósito para lo cual él lo había hecho, ¿verdad? Así como cuando nuestra vida está de acuerdo a la voluntad de Dios, cumple ese propósito y entonces Dios le puede llamar que nuestros caminos son buenos caminos, son caminos que le agradan y por tanto nosotros ah, somos poseedores, somos personas que la bendición de Dios nos alcanza y nos persigue, ¿verdad? No hacer esto pues da el resultado contrario, que de alguna manera las cosas muchas veces no salen conforme uno lo está deseando, ¿verdad? Entonces así nosotros entramos al estudio de este capítulo número 2 y del día séptimo. Y como vemos en el versículo número 1 del capítulo 2, leemos pues que este es un complemento de esto que acabamos de explicar de la creación de, que se efectuó en el capítulo número 1 de Génesis, cuando el Señor dice que fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Pero ya en el segundo versículo, en el versículo número 2, dice el Señor que acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda obra que hizo, hablando acerca de el sagrado día séptimo. Y el primer uso del número 7, que es el número de Dios, de la perfección de Dios, ¿verdad? También encontramos la palabra Shabbat, el sábado, tan conocido por muchas personas, en el cual, como dice la palabra de Dios, el Señor reposó el día séptimo de toda la obra que hizo.
Y lo que quiere decir en un caso muy concreto es que el Señor dejó de crear, porque el Señor no dejó de sustentar al universo, ¿verdad? Porque si el Señor dejara de hacer sus operaciones, de con su poder, Él permitir que el universo se detuviera simplemente porque Él, como muchas personas tal vez llegan a pensar y asumir erróneamente, se sentara en su trono y no hiciera nada más que dormir y que todo el mundo le alabe y que todo el mundo le diga santo, 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 y él simplemente se olvidara de su creación. Pues eso es una idea completamente errónea de, de la personalidad de Dios, porque si bien Dios en ese día recibe y todos los días y todo momento de su existencia, porque Él es eterno, ¿verdad? Él siempre ha existido y Él siempre existirá, a diferencia del ser humano que su vida es pasajera. Él no deja de sustentar al universo. El sol, la luna, las estrellas, los planetas, las galaxias y todo lo que existe, no deja de tener movimiento, no deja de operar, porque si eso sucediera, pues simplemente sería el final de todo, ¿verdad? Sería el fin de la raza humana, del reino animal y en sí de todo lo que existe en el universo. Am, y prueba de esto que decimos es que nuestro Señor Jesucristo también trabajó en un día sábado. Vamos al libro de Juan, en el capítulo número 5 y ahí vamos a encontrar algo muy interesante. Dice la palabra de Dios en Juan, en el capítulo 5 de los versículos 1 al 17. Le voy a leer, escuche usted. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo lo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque, que cuando se agita el agua, entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo: toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía a quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que había en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que había sanado, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. El Señor, pues, quiere que todos se gocen en alabarle y que haya una fiesta siempre, ¿verdad? Pero existen aquellos enfermos con esperanza que Dios sana por medio de sus siervos, ¿verdad? Así como vemos aquí, la palabra de Dios nos dice que de tiempo en tiempo llegaba un ángel, ¿verdad? Y que aquel que descendía al agua primero, pues era sanado de cualquier enfermedad que tuviera, ¿verdad? Muchas veces el Señor permite que por medio de pastores, por medio de evangelistas, por medio de hermanos que tienen ese tipo de dones de sanidad, ah, muchas personas alcancen algún milagro, alguna sanidad, ah, que sea siempre para la gloria del Señor, ¿verdad? Pero también existen otros enfermos ya sin esperanza, como esta persona que estaba postrado ahí en su lecho, junto a ese estanque, ¿verdad?
que de alguna manera, pues hasta ilógico nos parece como decir, pero entonces, si no puede caminar, si todo el mundo se le adelanta, si todo el mundo le toma la delantera y todo el mundo siempre va a ir adelante de él, ¿qué sentido tiene que él esté ahí postrado, verdad? Si ni siquiera tiene la más mínima esperanza de ser sano, de ser limpiado, de ser restaurado. Bueno, de alguna manera, este enfermo, en su desesperación, en su condición, tenía una gota de esperanza, ¿verdad? De que algo sucediera, de que un milagro sucediera y él pueda ser restaurado. Sin embargo, vemos también que su ánimo era muy negativo, ¿verdad? Que a pesar de que quería esa sanidad, a pesar de que quería ese milagro, pues él mismo se autolimitaba. Y eso es lo que pasa muchas veces con nosotros, que necesitamos o queremos algo de Dios, pero al mismo tiempo dudamos que pueda ser posible, ¿verdad? Y es ahí donde Dios entra en acción y con su misericordia obra milagrosamente hacia nosotros. Y ahí vemos al verbo, ese verbo que creó el universo y todo lo que existe en él, incluyéndonos a nosotros, operando. Y solamente nos pide algo, que obedezcamos. Solo hay que obedecer. Y es así como ese verbo le da esa orden a ese enfermo y simplemente le dice, levántate, toma tu lecho y anda, ¿verdad? Y muchas veces es lo que el Señor nos está diciendo a todos nosotros. Toma tu lecho, deja de quejarte, deja de poner tantas trabas, deja de poner tantos peros y simplemente confía en mí. Pídeme fe, porque la fe es algo que el Padre da, ¿verdad? Cuando se lo pedimos en el nombre de Jesús. Y entonces hay que caminar, no importa qué tan oscura o qué tan difícil sea la situación que nosotros estamos atravesando. El Señor lo único que nos está pidiendo en esta hora es que le obedezcamos, que tomemos ese lecho, eso que nos tiene postrados ahí, eso que de alguna manera nos ha maniatado, nos ha puesto como personas que estamos lisiados espiritualmente de alguna manera, o que nosotros mismos nos estamos poniendo obstáculos a decir, ya basta, toma tu lecho y anda, levántate, haz lo que tienes que hacer. Tú no tienes que estar ahí postrado, porque el Señor ha tenido misericordia de ti, ¿verdad? Pero hay que obedecer, hay que escucharle a Dios, hay que creerle a Dios, hay que creerle a Cristo, porque Él es el que vino a deshacer las obras del diablo, a romper las cadenas que nos ataban, a darnos libertad, a sanarnos, a vivificarnos con ese río de vida que, que procede del interior de nuestro Señor Jesucristo. Y así es como se levantó esta persona, así es como fue sano. Pero ahí es también donde cuando algo tan maravilloso sucede, muchas veces desgraciadamente, es que los legalistas entran en acción, ¿verdad? Y esto se nos hace familiar de alguna manera, pues sí, ¿verdad? Que siempre hay alguien que no está contento con que otra persona haya recibido un milagro, pareciera que le estorbara, pareciera que le causara algún mal, que estas personas hubieran alcanzado la misericordia de Dios. Pero no debe de ser así entre los cristianos, entre los hijos de Dios, sino que debemos de alegrarnos cuando algún hermano prospera, cuando algún hermano ha recibido algún milagro, cuando algún hermano ha sido restaurado para la gloria del Señor. Ese debe de ser un motivo de fiesta para nosotros también gozarnos junto con Él, ¿verdad? Y si no podemos hacerlo, pidámosle al Señor que nos ayude, porque eso es algo que en verdad glorifica al Señor. Entonces, el beneficiario de este milagro testifica, más es amedrentado, ¿verdad? De alguna manera, por estas personas que son legalistas, que en ese tiempo, en el tiempo de Jesús, existían también. Pero lo único que vemos, pues, después de que ellos le amenazaron de alguna manera, le hicieron sentir que no era bueno lo que había pasado en su vida. Y así va a pasar muchas veces, ¿verdad? Habrá personas que cuando nosotros recibamos algún milagro, alguna sanidad, algo que estábamos esperando, alguna respuesta, alguna oración, tratarán de hacer ver que esto no es bueno. Mas, sin embargo, nosotros tenemos plena convicción de que Dios obró poderosamente por medio de un milagro. Entonces, lo único que Dios le dice a esta persona que había sido sanada, cuando él delante de estas personas se había dicho, no sé quién es, no, porque el Señor se había apartado, cuando lo vuelve a encontrar, tan solo Dios lo exhorta a vivir en santidad. Tan solo Dios nos exhorta también a nosotros y nos dice que nos apartemos del pecado. Y como seres humanos muchas veces flaqueamos, muchas veces pecamos, ¿verdad? A veces sin darnos cuenta hemos
ofendido, hemos hecho desgraciadamente lo malo delante de los ojos de Dios. Pero el Señor nos exhorta a esforzarnos, a luchar para poder vencer todas esas fuerzas negativas que nos tratan de arrastrar nuevamente al pecado, y el pecado como consecuencia, dice la palabra de Dios, que trae muerte, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de tratar de huir de esa situación, porque el Señor Jesucristo dice que si no lo hacemos, algo peor de lo que ya anteriormente padecíamos puede venir a nuestras vidas. Y nosotros no queremos, una persona en sus cinco sentidos no quiere que le vaya peor de lo que ya un día vivió, no quiere regresar a esa desesperación de la cual el Señor lo rescató. Así que nosotros tenemos que tener mucho cuidado para no volver a regresar a esa situación. Entonces proseguimos pues y vemos que el Señor Jesucristo dice que Él es Él es el Señor, pues Jesucristo es el Señor del día de reposo. Jesús responde contundentemente cuando dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, ¿verdad? De alguna manera diciendo, yo soy el Señor del sábado. Y Jesús ciertamente, Él es nuestro descanso, Él es nuestro reposo. Porque como dice Mateo 12:8, y leámoslo rápido, dice la palabra de Dios, el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Amén. No hay duda, la palabra de Dios testifica acerca de Cristo, acerca del Hijo de Dios, que es Dios y que es Señor del día de reposo, y que Él en el día de reposo es capaz de bendecir, es capaz de sanar, porque esa es su misión, porque eso es lo que le agrada a su Padre Celestial. Dios, vemos pues que, regresando a Génesis, al versículo número 3 en el capítulo 2, que bendijo un periodo de tiempo. Y en el Antiguo Testamento este periodo de tiempo fue apartado para su servicio. En el Nuevo Testamento, nuestro Señor y Salvador Jesucristo es nuestro reposo. Él es nuestro Shabbat, Él es nuestro sábado. Este es el cuadro más impactante de cómo Cristo es nuestro descanso. Ahora, tal vez usted me dirá, bueno, hermano, pero yo trabajo todos los días, o yo trabajo en el día en el que los cristianos descansan o se reúnen, ¿verdad? Porque la mayoría de los cristianos no celebramos los servicios en el día sábado. Esto no quiere decir que nosotros estemos violando ningún mandamiento, sino que simplemente, como dice la palabra de Dios, los cristianos se reúnen el domingo porque los apóstoles se reunían después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo en el primer día de la semana, que es el domingo, ¿verdad? Pero para nosotros el día sábado es el día en el cual usted descansa también de sus labores cotidianas, ¿verdad? Pero si usted me dice, pero es que yo trabajo el domingo, hermano, o yo desgraciadamente solamente descanso el lunes o cualquier día de la semana excepto el sábado o el domingo, entonces yo lo único que le digo es, lo importante es que usted descanse, porque si Dios, siendo Dios, creó todas las cosas en 6 días y el séptimo día Él reposó de su creación, Él nos está diciendo que nosotros somos seres humanos, somos seres que de alguna manera nosotros no somos dioses, ¿verdad? Sino que simplemente somos creación de Dios, hechos a la imagen y semejanza de Dios, pero que necesitamos descansar, porque si Dios nos ha dado el ejemplo que necesitamos ese descanso, ¿por qué tenemos que ir en contra de la voluntad de Dios, verdad? Así que descanse, hermano. Usted necesita descansar también física, pero sobre todo espiritualmente. Y ese descanso espiritual solamente lo va a encontrar, como dice Mateo 11:28, en nuestro Señor Jesucristo, cuando Él dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, ¿verdad? Él es nuestro descanso. Él es lo que nosotros necesitamos para estar bien en la vida. Así que siempre acuda usted a Cristo cuando se sienta desmotivado, cuando se sienta desesperado, cuando sienta que todo en la vida va en contra suya. Acuda a Cristo. Mas los legalistas, como dijimos, siempre preguntan, ¿verdad? En este caso, los fariseístas, en en el capítulo 12 de Mateo nuevamente, en el versículo 10, cuando dice, y aquí había allí uno que tenía una mano seca y preguntaron a Jesús para poder acusarle, ¿es lícito
sanar en el día de reposo? Y Jesús responde a los hipócritas e ignorantes de su voluntad. Él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues cuanto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Eso es lo más importante que nosotros también como cristianos debemos de aprender, que cuando tengamos la oportunidad de nosotros ayudar a alguien a que se sienta mejor, ayudar a nuestros hermanos si tienen alguna necesidad, ayudar a que ellos reciban la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, si nosotros somos el medio que Dios ha escogido. Eso es importante, eso es fundamental delante de los ojos de Dios, porque es ahí donde nosotros cumplimos este mandamiento, esta, este deseo de Dios de que aún aquellos que están cargados en ese día descansen, ¿verdad? Que tengan paz en su corazón. Nosotros podemos sacar conclusiones fundamentales acerca de lo que hemos estudiado en esta tarde, ¿verdad? Y vemos cómo la humanidad había caído en el pecado y a Dios no le importó que fuera día de reposo para bajar a este planeta y mostrarnos que Él es el camino, la verdad y la vida y que nadie viene al Padre sino por Él, por medio del Hijo de Dios, ¿verdad? Mientras era día de reposo, nuestro Señor Jesucristo, después de haber sido crucificado, después de haber entregado el Espíritu, descendió a lo más profundo de la tierra para efectuar nuestra salvación y nuestra reconciliación con nuestro Padre Celestial, para que nosotros, perdón, que nosotros siendo culpables de muchos delitos y pecados, ahora nosotros fuéramos tenidos por justos, ya que Él siendo justo, siendo perfecto, fue tomado como el peor de los criminales, fue de alguna manera lacerado, despedazado, como ningún otro ser humano en la historia ha sido, ¿verdad? Y no le importó al Hijo de Dios morir en una cruz a cambio de poder dar vida en abundancia a todo aquel que en Él cree. Y eso es lo que a usted y a mí nunca se nos debe olvidar. Y yo le invito a usted, si es la primera vez que está escuchando esto y usted no tiene al Señor Jesucristo, que le reciba en su corazón como su Señor y su Salvador, porque Él no quiere que usted se pierda, sino que usted también disfrute de esa vida eterna, sino que también usted pase a formar parte de la familia espiritual de Dios. Para despedir este mensaje, le invito a que repita esta oración junto conmigo y ojalá y la haga y con todo su corazón y convencido y lleno de fe de que después de hacerla usted formará parte de la familia espiritual de Dios. Repita conmigo si está usted de acuerdo, está convencido y quiere hacerlo. Señor Jesucristo, en esta hora, Señor, yo reconozco que soy pecador y reconozco, Señor, que tú moriste por mí en la cruz del Calvario. Pero en este momento, Señor, me arrepiento de todos mis pecados, me arrepiento de mi vida que te ofende, Señor. Y yo te pido en este momento perdón y creo que tú eres el Hijo de Dios y creo que tú moriste en esa cruz por mí y por todos los que son como yo. Te pido que me laves con tu sangre poderosa. Te pido, Señor, en esta hora que me ayudes, Señor, y que anotes mi nombre en el libro de la vida, porque yo he creído en ti. Creo que solamente tú me puedes salvar, porque tú eres Dios, porque tú eres el Hijo de Dios. Y sé que después de haberte aceptado, yo formo parte de la familia celestial y que ahora tengo un Padre celestial a quien todos los días de mi vida le pediré todo lo que necesite y Él me proveerá en tu nombre. Te recibo pues como mi Señor y Salvador. Sé que toda mi vida pecaminosa ha quedado atrás desde este momento y soy hijo del Dios Altísimo. Gracias, Señor. Me despido así de usted en esta mañana, hermano, hermana. Que Dios le bendiga mucho